Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 10 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Señores, está legalizada la cocaína en Colombia. Esa es nuestra tesis. En nuestro artículo en Las Dos Orillas, que se llama Una puñalada al corazón de Colombia, explicamos por qué jurídicamente. Aceptamos el debate y no sabemos por qué la cuestión se centra en si se puede meter la cocaína en el parque o en el centro comercial o en las aceras o en las calles. Lo cierto es que estas señoras de la Corte Constitucional, que es difícil entender cómo las graduaron de doctoras en Derecho, salieron con la tesis seguramente propuesta por su jefe y amigo Juan Manuel Santos de que había que permitir la cocaína. Quedó permitida, quedó legalizada. Señores, este es el país de la cocaína en el mundo y el primero que se atrevió a decir que eso es lícito y que eso está permitido. El señor Gustavo Petro anda ahora con la teoría de que más dañino que la cocaína es el azúcar. Vaya, vaya, vaya. Bueno, en eso estamos. Defenderemos nuestra tesis, la explicaremos en nuestra nota editorial, porque esto es una calamidad para Colombia. Simplemente es una tragedia. Otra cosa es que el mundo entero hubiera resuelto legalizar eso. ¿Por qué no lo ha legalizado? Porque sabe los efectos destructivos, demoledores, que tiene la cocaína para el desgraciado ser humano que la consume. Esto no es como el licor, esto es 1000 veces peor. La adicción a la cocaína es una adicción trágica. Pero aquí, las señoras Ortiz y Fajardo, con 4 magistrados que no dan su nombre y que se ocultan como se ocultan los delincuentes después de cometer un crimen, resolvieron que es lícita la cocaína. Les explicaremos por qué y aceptamos el debate jurídico. Lo aceptamos cuando quieran ustedes. Trump arregla el problema con México. Lo doblegó. López Obrador no tuvo más remedio que rendirse y prometer el desplazamiento de tropas y los esfuerzos, todos los que haya que hacer para impedir la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Ese es un acuerdo largo que tiene una parte final y la parte final es la única que nos convence. Esa sí nos convence plenamente. Van a ser entre México y los Estados Unidos un programa de desarrollo económico en América Central. ¿Cuál es el remedio contra la migración? El desarrollo. Lo mismo pasa en África. ¿Por qué en África la gente se tira al Mediterráneo con el riesgo inminente de ahogarse? Porque están desesperados, enloquecidos. La miseria y la pobreza enloquecen. Y lo mismo los países centroamericanos. Resultado del socialismo del siglo XXI que allá practicaron. El Salvador era un país industrializado, era un país de una agricultura importante con unas grandes siembras de café. Había pobreza, claro que la había, pero nadie se tiraba a la frontera con México y a seguir a los Estados Unidos en la desesperación y en la miseria. Era un país pobre, no era un país miserable. Y ahora todos los países centroamericanos son países miserables. El acuerdo entre Trump y México comprende un plan de desarrollo para Centroamérica. Ese es el tema. ¿Y por qué Venezuela está lanzando a la locura de la expatriación a 4 millones de venezolanos? Escuchen la cifra, 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela. ¿Por qué? Por la miseria, por la falta de oportunidades, porque ese es el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué Cuba sacó lo mejor de su gente hace mucho tiempo
y la tiró a que buscara horizontes en alguna parte, y lo que ha hecho la migración cubana en los Estados Unidos, los empresarios, los desarrollos, transformaron por lo pronto la ciudad de Miami, todo el sur de la Florida, y Cuba se quedó sin gente. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. De manera pues que apúntensele a esa carta, que es muy buena, como se comprende. La economía no está estancada, sino en recuperación. Lo que pueden las palabras. Este es un debate, como todos los que se hacen en Colombia, o casi todos, completamente insulso y carente de sentido. Que el gerente del Banco de la República debió decir, que no debió decir, que es prudente, que es imprudente. Señor, ¿las cifras que dio son reales o son inventadas? Si son reales, estamos en un problema económico muy serio, como el que efectivamente tenemos, que es herencia y legado de Santos. Pero como el presidente Duque no lo quiso contar el 7 de agosto porque quería conquistarse las huestes santistas para su propósito de hacer una nación unida, pues se cayó la boca y ahora tiene que sufrir las consecuencias. Y el doctor Echavarría le puede hacer no una sino 1000 llamadas, pero ahí están los hechos. Un crecimiento económico ridículo, 2.8% o 2.3%. Está en la mitad de lo que necesita Colombia para desarrollarse, para dar oportunidades de empleo, para que la gente pueda vivir en este país. Y eso, les parece que esté muy bien. Es que hemos crecido por encima del 2%. No, qué maravilla de crecimiento. Tenemos una balanza comercial negativa, vergonzosamente negativa, y eso, que estamos dependiendo del petróleo como hace 60 años. Ese es el reconocimiento de que no somos competitivos, no tenemos una industria significativa, no tenemos inversión extranjera que cree grandes empresas, los inversionistas colombianos no saben qué hacer con una carga tributaria loca, con una carga laboral que no los deja sobreaguar. Esa es la realidad. El desempleo en Colombia es catastrófico, entendemos, esas son las cifras, esa es la realidad, que es que la economía está en recuperación, pero ¿cómo una economía en recuperación genera más desempleados? Y mantiene unos empleados informales que son una vergüenza, presidente Duque. Digámonos la verdad. El DANE los puede catalogar como quiera, no es que usted empuja una carretilla con mangos, entonces usted es empleado. Eso no es un empleo digno, eso no puede ser. El rebusque no puede ser empleo, no puede serlo. Colombia tiene que enfrentar la tarea del desarrollo con seriedad, a fondo, y tiene que decidirse o por el socialismo y el intervencionismo que produce lo que produjo el gobierno de Santos, o tiene que decidirse por una economía liberal fundada en la empresa, en el trabajo de la gente, en el entusiasmo de la gente para producir cosas. Esa es la verdad. Y la juventud no tiene horizonte. ¿O será eso también economía en recuperación? 17.5 de jóvenes en desempleo. Pues si el resto es desempleo encubierto, los jóvenes que tiran cosas, objetos al aire en los semáforos para que les den una moneda, esos están empleados. Por Dios, seamos objetivos y seamos serios. El doctor Echavarría puso el dedo en la llaga. Déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, déficit en la balanza comercial, déficit en la balanza de pagos. Esto es una situación gravísima. No nos mintamos, no nos engañemos. El Consejo de Estado pide más pruebas sobre fracking. Estos son muchos personajes, por Dios. El presidente Duque, el gobierno del presidente Duque, después de las imprudentes declaraciones en campaña que hizo el presidente Duque sobre la materia, dio un paso atrás y entendió que sin fracking no hay Colombia para el futuro. No hay Colombia, señores. Es de esa gravedad el tema. Y el Consejo de Estado pide más pruebas.
que hay que hacerlo y que hay que hacerlo bien hecho. Pero ahí están los Estados Unidos. Se convirtieron del mayor consumidor de petróleo en el mundo en un país que se abastece de petróleo, que cambió el carbón por el petróleo, una verdadera revolución ambiental, ecológica, la de los Estados Unidos, una revolución económica en grande con el fracking. Y aquí el Consejo de Estado pide más pruebas. Ay, Dios mío, estos magistrados que tenemos nos van a matar. La infraestructura, otro cáncer de la vida nacional. La ruta al llano es un desastre. Entonces 120.000 millones de pesos para que no se caigan más derrumbes. Esperemos que ya esté pasando en esa zona, no lo sabemos. Estamos en pleno invierno al otro lado de la cordillera, en el Piedemonte y en los llanos orientales. El invierno es tremendo. Hoy recordaremos la parte de la campaña libertadora que se cumple a partir del 10 de junio del año de 1819. Lluvias torrenciales, los llanos convertidos en unos mares, pero la carretera Villavicencio, si la hubieran construido bien, estaría bien construida. ¿Qué pasa con la deforestación? ¿Por qué hay deforestación en Colombia? Los grandes problemas nacionales al garete. Pero nos vamos a reunir con el presidente Macri. ¡Qué emoción! Nos reunimos en El Salvador, nos reunimos en una parte, nos reunimos y nos reunimos. Por Dios, menos reuniones y más gobierno. Suplicamos. No solamente en la carretera Villavicencio. ¿Qué pasa con el túnel de la línea? Según Santos, este túnel de la línea debió haber estado terminado hace no sé cuánto tiempo. Y según el doctor Vargas Lleras, que era el vicepresidente encargado del tema de la infraestructura, ¿dónde está el túnel de la línea? ¿Dónde están esas obras? ¿Cuándo las terminan? ¿A qué precio? Las rutas del Sol 2 y 3, ¿eso en qué va? ¿En qué está? El río Magdalena. ¿Cuándo se toma en serio el río Magdalena, un regalo que Dios nos dio y que desaprovechamos todos los días? La ruta de la soberanía. La ruta Bucaramanga-Cúcuta, aquí en las goteras de Bogotá, el camino Villeta-Guaduas. Lo tenemos como hace 60 años, Villeta-Guaduas. Por Dios, entonces una excelente carretera, pues que no es tan excelente, pero digamos que lo sea, hasta Villeta, siga para Guaduas, y es tal el tránsito de camiones, y es tan empinada la carretera, y es tan tortuosa, que ahí se pierde todo lo que se ganó de aquí a Villeta. Lo que se hacía antes en 45 minutos ahora se hace en hora y media, 2 horas, 3 horas, todo dependiendo de cómo sea la fila de tractomulas por una ruta impracticable. Villeta-Guaduas, no somos capaces de construir esa vía en las goteras de Bogotá, fundamentales para que Bogotá salga al río Magdalena. Cambao, La Sabana. No hemos sido capaces de entender que el camino para subir del río Magdalena es por Cambao. No somos capaces. Las vías terciarias, no se preocupen que el 6% de las vías terciarias por donde los campesinos sacan sus productos al mercado, por donde la gente de provincia, de los pueblos, de los campos se comunica con las troncales, el 6% está en buen estado. ¿Eso no es una vergüenza nacional? Bueno, pero esa es la realidad que tenemos. Y no queremos enfrentar la realidad, sino que la enfrentamos a punta de discursos. No, esto con discursos no cambia. La realidad hay que cambiarla yendo a las cosas. Maduro levanta bloqueo de puentes hacia Colombia. No quita los armatostes esos que puso, los hicieron ahí a un ladito, y lo que hay es una verdadera avalancha de gente en los dos sentidos, y ya por lo menos a la gente no le echan bala si viene de Venezuela para Colombia o va de Colombia para Venezuela. El flujo migratorio es sencillamente dramático, y no somos capaces de enfrentarlo, y no sabemos cómo enfrentarlo. Las declaraciones de Marlon Marín nos parece que han sido suficientemente elocuentes, ¿no? Santrich es un mafioso que tenía todos los contactos
para comprar cocaína, para mover cocaína. Este era un negocito de 10 toneladas. ¿Cuántos eran los negocios que se hacía? 10 toneladas, por valor de 15 millones de dólares. ¿Y cuánto más? Y de ahí para adelante, ¿cuánto más vale eso? ¡La locura! ¡La locura! Marlon Marín está contando la verdad, pero su declaración formal ante la Corte Suprema de Justicia ha quedado pospuesta a petición del gobierno de los Estados Unidos, porque a Marlon Marín, testigo protegido por la justicia norteamericana, hay que darle plenas garantías de que lo que diga no sea motivo de una persecución o inclusive de un asesinato en su contra. Nadie lo supo, nadie lo vio. Adiós a Theresa May. Se va con el peor de los fracasos que ha tenido un político inglés en muchísimo tiempo. La Procuraduría pide suspender la valorización en Bogotá porque consideró que eso no está bien estudiado. Valorización, construyen andenes, ¿cómo le parece? Reconstrucción de andenes y por eso cobran valorización. Y entonces la plata que pagamos en Bogotá por un impuesto predial gigantesco, por los impuestos de ICA, por todo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Ah, no, hay que cobrar valorización. Es que yo estoy en un sitio y a 50 cuadras de distancia están haciendo un andén, entonces mi casa se valoriza. Por Dios, las payasadas de Peñalosa. Esperemos que la Procuraduría tenga éxito en esta batalla. Ojo que estamos esperando el trino de Trump. Y después de la sentencia de estas señoras Ortiz y Fajardo, sí que es cierto que va a llegar el trino de Trump. Cuando a Trump se le acabe de sacar la piedra o ponga los ojos sobre lo que pasa en Colombia, va a meter un trino sobre este país narcotraficante y entonces sí, tiemble el país. Del caballo brioso al caballo manso. Esto es solamente una cosa simbólica, nadie tiene la obligación de montar a caballo. Quienes casi que nacimos montados en un caballo, sabemos que uno no puede estar en el campo sin montar a caballo. Esas son cosas contradictorias. Campo es caballo, por lo menos lo fue toda la vida. Ahora no sabemos si el jeep ha podido reemplazar al caballo y para eso están las vías terciarias, válganos Dios. Pero teníamos un presidente que es casi un jinete profesional, un hombre que manejaba todos los caballos y con un brío y con una gracia y con una fuerza extraordinaria porque es hombre de campo, criado en el campo, que ha vivido en el campo. Para quienes hemos vivido y crecido en el campo, el caballo es un amigo, el caballo es un elemento esencial y estar montados a caballo es fundamental. Pues Juan Manuel Santos nunca se montó en un caballo, tal vez una vez se montó en una bicicleta y lo tumbó. Y entonces ahora hay que buscarle caballo al presidente Duque para que no lo vaya a tumbar. Bueno, esa es una manera de ser, pero entendámoslo. Nosotros salimos de un hombre que conocía entrañablemente a Colombia, que era un campesino de corazón, gran chalán como tiene que ser alguien que sea campesino de corazón, y ahora le estamos buscando caballo al presidente Iván Duque para que no lo vaya a tumbar. ¿Qué tal que lo tumbe? Dios mío. Tenemos el subcampeonato mundial en asesinato de niños. Nos gana Venezuela. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor de patria! ¿Qué pasa con el proyecto para que los parlamentarios manejen la mermelada? Dicen que se hunde. Uno nunca puede estar tan seguro, porque es que 30.000 millones de pesos por barba. Bueno, están las señoras también. Discúlpenme ellas. Dicen que se hunde ese proyecto. De pronto revive como el ave fénix de sus cenizas y tenemos un susto. De la Calle sale a dar declaraciones y a decir que está en peligro la paz. ¿De cuál paz habla usted? ¿Usted no lee los periódicos, doctor de la Calle? Hoy Sergio Gel nos contará lo que ha pasado en orden público en este fin de semana. ¿Usted no lee los periódicos? ¿Usted no sabe lo que está sucediendo?
Usted no sabe de los desplazamientos, de los horrores, de la explosión del narcotráfico, de la explosión de la minería ilegal. Y usted sigue hablando de su paz. ¡Qué desvergüenza, doctor de la Calle! Hoy se tramita la moción de censura contra el ministro Botero. Nos parece que es la tercera catástrofe consecutiva de la oposición. El ministro Botero es un hombre de fiar, es un hombre decente, trabajador, está haciendo lo que puede en medio de las circunstancias con un presidente que es el comandante supremo de las fuerzas militares, que hace lo que hace y que ve las cosas desde su perspectiva. Pero Botero es un excelente ministro de Defensa, atendida las circunstancias. Otro soborno de Odebrecht que aterrizó en la campaña de Santos. 4.905 millones de pesos por la vía del gran empresario Esteban Moreno. 4.905, que se suma al $1.000.000 de propaganda Sancho, que se suma a todo el dinero que a través de Panamá saltó a las arcas de la campaña de Santos que manejaba el que está preso hoy, Prieto. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. En el Perú ya estaría preso Juan Manuel Santos hace mucho tiempo, pero como está en Colombia y como tenemos las cortes que tenemos, aquí no pasa nada. Caracol por televisión hizo un debate por el que lo felicitamos, está bien hecho desde el punto de vista de los esfuerzos televisivos. Obviamente no estamos de acuerdo con lo que se dice, pero lo que se dice es tremendo contra el gobierno. Lo más suave es que el presidente Duque no tiene plan de ruta, que no sabe para dónde va. Que Santos por lo menos hablaba de la paz. Dicen que el presidente Uribe hablaba de seguridad democrática y de nada más, lo que es un infundio y una mentira. ¿Y dónde está el crecimiento económico y dónde está la inclusión social, bases del gobierno del presidente Uribe? Pero no importa. El debate fue interesante. Ojalá de esos hubiera con más frecuencia. Otro ataque al ejército en Arauca. 2 muertos, 8 heridos, 3 de gravedad. Y esto prácticamente el día en que, 10 de junio, en que el Ejército Libertador estaba en Tame, en las vecindades de Tame, hubo unas cargas explosivas puestas al paso de un convoy militar. ¿Y dónde están las avanzadas? ¿Y dónde está la inteligencia militar? ¿No ve que hay que recortarles el presupuesto? ¡Qué horror! El tenista Rafael Nadal completó 12 victorias en Roland Garros. Esto hay que destacarlo. A los que no les gusta el tenis dirán qué aburrimiento con este cuento. No, les digo que las lesiones de Rafael Nadal hubieran bastado para poner en derrota a un hombre que tuviera menos temple, menos carácter, menos capacidad de superación. El tenis de Rafael Nadal puede gustar o puede no gustar. Ese es otro tema. Entre gustos no hay disgustos. El valor de Rafael Nadal ante el infortunio hay que destacarlo. Así se hace. Oigan esta cifra. De cada 100 pesos que vende Electricaribe, pierde 25 por conexiones ilegales. 25% de las conexiones con las que llega energía de Electricaribe a las casas en Colombia son ilegales. ¿Quién vende eso? Nos preguntamos. ¿Quién es capaz de revertir esa costumbre maldita? Es un robo. Una conexión ilegal de energía es un robo continuado. Pues ese robo vale el 25% de las ventas de electricidad de Electricaribe. Dios mío. A Santa Marta la dejaron hipotecada, dice su alcalde Andrés Rugeles, alcalde que tuvo que posesionarse, enviado por el presidente de la República, porque no había alcalde en Santa Marta, y no había alcalde porque todos están presos. A Santa Marta la dejaron hipotecada. En Hong Kong, la más grande manifestación de la historia de Hong Kong desde la posguerra se dio
contra la posibilidad de que a la gente la extraditen a China continental para ser juzgada. Oigan esta noticia con la que cerramos las noticias de la mañana. El G20, el grupo económico más poderoso de la Tierra, habla del invierno demográfico. Están altamente preocupados por el envejecimiento de la población. Las campañas pro aborto, el control de la natalidad, desde luego, la renuencia de muchas mujeres, especialmente de raza blanca, para tener hijos, ha producido como resultado el envejecimiento de la población. Está altamente alarmado el G20 con ese tema. El mundo se llenó de viejos y no nacen niños. Y no hay renuevo demográfico. ¿Qué va a pasar? Recordamos que hoy en la historia llega Bolívar a Tame, en medio de un mar, y en una choza ha sellado el futuro de América. En lugar de continuar en la campaña en los llanos orientales, que prácticamente es una campaña perdida por la época del invierno, empezaron las lluvias, los llanos convertidos en un mar, los morichales, trampa mortal, de la que no sale alguien que no sea un vaquiano para conocer los caminos de salida. En ese ambiente no se podía quedar el Libertador, y toma el designio de remontar la cordillera y de liberar un continente. Un genio, un hombre de 35 años, lleno de energía, cambia los destinos de América y del mundo. Simón Bolívar en Tame, un día como hoy, 10 de junio del año de 1819. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Como cantaba el pueblo colombiano con el dueto de antaño, interpretando ahora de Libardo Parratoro, Rosario de Besos. Estos músicos fueron ganadores de los 4 máximos galardones que otorga el país a un músico: Estrella de Antioquia, Hacha de Oro, Orden de la Orquídea y la Cruz de Boyacá. Si estuvieran más jóvenes, seguramente hubieran ganado también en Ginebra Valle. Pero eran otros tiempos. El dueto de antaño interpretando Rosario de Besos. Con esa música colombiana que nos llega al corazón, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana con un balance negativo, muy negativo, de lo que ocurrió en materia de orden público este fin de semana en nuestro país, y tenemos que empezar hablando del ataque contra un convoy militar en el departamento de Arauca, en cercanías del municipio de Tame, en donde fue atacado precisamente este convoy que pertenecía al Batallón Especial Energético y Vial número 22, parte de la Brigada número 18 del Ejército. Un ataque con explosivos al paso del convoy que dejó como saldo hasta el momento a 2 militares muertos, Fray José Castillo López y Luis David Canencia Venecia. Ellos dos fallecieron tras este ataque, pero 10 militares más resultaron heridos. 4 se encuentran en estado de gravedad
varios tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente, pero la situación aún es muy complicada para algunos de ellos, porque según los partes médicos, algunos uniformados habrían sido afectados con esquirlas que las tienen incrustadas en el cerebro y tienen traumas cráneoencefálicos. Así que pues un ataque muy complicado que se presentó precisamente al paso de esta caravana militar, un ataque con explosivos que habían sido instalados aparentemente a los costados de la vía por donde transitaría este convoy, y bueno, ahí falló también por supuesto la inteligencia militar, y lo que estamos viendo es un ataque completamente premeditado, pues estaban esperando que pasara por allí este camión del ejército, pues que fue atendido con explosivos por parte de los terroristas. ¿Terroristas quiénes? Pues bueno, sabemos que en Arauca operan todos los grupos terroristas, allá está el ELN, allá también están las FARC, y bueno, las autoridades están tratando de establecer quiénes fueron los que atentaron contra este convoy militar. Entre tanto, también en Arauca se producen noticias, o en cercanías a Arauca, porque llegó la prueba de supervivencia de un soldado que se encuentra secuestrado por las FARC. Se encuentra secuestrado desde el mes de marzo. Es un militar que pertenece al batallón de infantería número 14 de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. Él fue secuestrado en Arauca el pasado 5 de marzo. Sus familiares dicen que está retenido al otro lado de la frontera, en el lado venezolano. Pues llegó una prueba de supervivencia en la que dice lo siguiente, escuchemos. Buenos días, yo soy el soldado profesional Acosta Melo de Salveiro, con número de cédula 91-523-583 de la ciudad de Bucaramanga. Pertenezco al batallón Antonio Ricaurte de Bucaramanga. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del 10º Frente de las FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. He estado bien, he recibido buen trato. Y desde algún lugar de las montañas de Colombia quiero mandarle un saludo a toda mi familia. Pues dice que está bien y que ha recibido buen trato, pero lo cierto es que el video muestra a un militar encadenado de pies y manos con una cadena que le llega al cuello, como aquellos militares que tuvo encadenados de esa manera en su momento el Mono Jojoy. El país entero lo recuerda y jamás lo olvidará. Pues de esa manera está secuestrado y está privado de su libertad este militar, el soldado Jesús Albeiro Acosta Melo. Él fue secuestrado en Arauquita y bueno, llega esta prueba de supervivencia que difunde la Defensoría del Pueblo. Prueba de supervivencia que dicen los familiares de este soldado que llega desde el otro lado de la frontera, desde el lado venezolano, y él claramente lo dice: estoy secuestrado por las FARC. Aquí sin la palabra disidencia, porque esa palabra ya sabemos todos sobra. Y entre tanto también noticias de orden público que llegan desde el suroccidente del país, porque en Morales, en Cauca, se han presentado unos enfrentamientos durísimos entre el ejército y también las FARC. Esto en el municipio de Morales. Se ha confirmado ya la muerte de un militar. La confirmó el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la brigada número 29 del ejército. No ha trascendido el nombre de ese militar que falleció en estos combates que han pues estado sucediendo durante todo el fin de semana, y uno de los militares falleció a causa de los enfrentamientos con los terroristas. Muy complicada la situación de orden público en el país. Este es el balance que deja un fin de semana pues lleno de hechos de orden público que no tenemos más que lamentar. Pero las FARC, en medio de todo esto, mientras tienen un brazo político en Bogotá, pues allá en la frontera con Venezuela, en Arauca y también en el Cauca, están haciendo de las suyas. Y desde luego fomentando sus cultivos de coca, ¿no? Que es el negocio. Cultivos de coca que están amparados ahora por la sentencia de la Corte Constitucional, que permitiendo, es que aquí hay una cosa curiosa, ¿no? ¿De qué salen matemáticamente, de dónde salen las toneladas? De los kilos. ¿Y de dónde los kilos? De los gramos.
de los gramos. Entonces, para que usted pueda colocar toneladas en el mercado, tiene que vender gramos. Los gramos de la dosis mínima que expresa el libre desarrollo de la personalidad que autorizó la Corte Constitucional. Autorizados los gramos, quedaron autorizadas las toneladas y quedó perdido el país. Así de sencillo, así de fácil. Y siguen matando a nuestros militares, nuestros soldados. Como no son nuestros primos ni nuestros hermanos, entonces no vale la pena, ¿no es cierto? Son primos y hermanos de otros colombianos que hoy lloran la ausencia de estos que murieron y que están en la angustia de los que sobrevivieron y que no se sabe qué va a pasar con ellos y de los que no vuelven a decir una sola palabrita. El primer día van las cámaras de televisión, mientras eso es noticia, después dejan de ser noticia. Quedan heridos para siempre o van a morir o quién sabe qué va a suceder y no pasa nada porque la muerte de los militares no nos importa a nosotros. Un país así no tiene derecho a sobrevivir, no tiene derecho. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Luego de que a través de un trino el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con poner aranceles en un principio del 5% a partir de hoy 10 de junio e ir subiendo mes a mes hasta llegar al 25% si México no frena la migración proveniente de Centroamérica, y en medio de unas maratónicas negociaciones, el mandatario estadounidense volvió a las redes sociales para anunciar que ya existe un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México. Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Los aranceles programados para ser implementados por Estados Unidos hoy lunes en contra de México quedan suspendidos indefinidamente. Esto fue lo que escribió el presidente Trump. Y agregó que a cambio de no implementar los aranceles, México aceptó tomar fuertes medidas para frenar la marea de inmigrantes que pasa por ese país y llega hacia la frontera con Estados Unidos. Algunos de los aspectos que cobija esta negociación es la creación de una nueva patrulla fronteriza que desplegará al menos 6,000 hombres de la reciente creada Guardia Nacional Mexicana para que patrullen la frontera con Guatemala e impidan el ingreso de inmigrantes centroamericanos. Asimismo, se pactó la ampliación de un programa creado a comienzos de este año y bajo el cual México acepta recibir a los inmigrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes de asilo y se define si serán deportados a sus países de origen o podrán ingresar a territorio estadounidense. La negociación también cobija un aspecto muy importante, doctor Fernando, y es que comprende un plan de desarrollo para Centroamérica. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos. Por último, y luego de todos estos anuncios, Trump no descartó volver a amenazar a México con imponer aranceles a los productos, pero dijo que cree que esto no será necesario. No será necesario. De todo esto, lo importante es el plan de desarrollo para Centroamérica. Esa gente, ¿por qué se tira a sufrir las penalidades, a correr los riesgos que está corriendo, las privaciones, con tal de llegar a la tierra prometida, que son los Estados Unidos, donde pueden vivir, donde tienen la expectativa de hacer una familia que viva tranquila, con unos hijitos que a los que los vean crecer, ojalá hablando inglés, para ser parte de ese gran país como los migrantes han formado a los Estados Unidos. El plan de desarrollo es lo importante de ese acuerdo. Los 6,000 en la frontera con Guatemala y pueden poner 20,000 en la frontera con los Estados Unidos. Eso no va a cambiar el panorama. La gente de Centroamérica está enloquecida es por el hambre y por la inseguridad, el resultado del socialismo del siglo XXI. Usted no ha visto noticias, Tatiana, de que los de Costa Rica estén siguiendo esa misma ruta, porque en Costa Rica hay unos niveles de desarrollo, en Costa Rica hay inversión extranjera, en Costa Rica hay tecnología, en Costa Rica hay desarrollo turístico importante, en Costa Rica hay vida. Los costarricenses no tienen necesidad de salir a semejante aventura. Falta de desarrollo económico. El mismo tema de los africanos en el Mediterráneo. Se tiran al mar, así sepan que se van a ahogar, pero es que lo que dejan detrás de ellos es peor que la suerte del que se ahoga.
así son las cosas. Falta de desarrollo económico. ¿Y qué pasó en África? Que el comunismo llegó. Ahí está. El Che Guevara que sigue siendo un mito para los jóvenes colombianos comunistas que tienen en sus camisetas la imagen del Che Guevara. Recuerden lo que hizo Cuba en África. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. La gente se tira al mar con tal de no quedarse allá en el paraíso que organizaron, entre otros, Brezhnev y el Che Guevara. Esa es la realidad, esa es la realidad. La migración hacia Europa no la para sino un gigantesco programa de desarrollo económico en el África. No más, no más. Europa fue irresponsable en la colonización del África. El Congo belga no tenía prácticamente profesionales en el momento en que Bélgica los tiró a la nada. Les dijo, bueno, manéjense. ¿Y manéjense cómo? No tenían profesionales, no tenían gente preparada, no tenían desarrollo económico. Y ahí están los resultados. De manera que no se les olvide, el nombre de la paz es desarrollo económico. ¿Recuerdan ustedes quién lo dijo? ¿Compañeros de la mesa? No. ¿No? Un tipito, el intelectual más importante que produjo la Iglesia Católica en el siglo XX, Pablo VI. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Eso como que no lo saben los curitas aquí, ¿no? No se los han enseñado. Hay que promover el desarrollo económico porque esa es la paz. Lo demás es paja. Por eso el presidente Uribe desarrollaba todos sus esquemas de seguridad, pero estimulaba la creación de las empresas. Estimulaba el desarrollo económico porque ese es el nombre de la paz. Muy bien. Bueno, eso tenemos pues en este momento. No hay duda de que Trump doblegó a México. A López Obrador lo puso de rodillas. Y lo puso a marchar. ¿Será eso suficiente? Decimos, claro que no es suficiente. Claro que se necesita lo que el acuerdo contiene, un gran plan de desarrollo económico para Centroamérica. ¿Estaremos de acuerdo? Bueno, quién lo sabe, ¿no? Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para las 2 de la tarde en la Cámara de Representantes está previsto el debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, debate que se está planeando desde hace más de un mes por parte de la extrema izquierda que insiste en afectar la gestión del gobierno del presidente Iván Duque. Valdrá la pena recordar que la razón inicial de la moción de censura en contra de Botero fue la explicación que el funcionario dio sobre la muerte del exguerrillero de las FARC, Dímar Torres, el pasado 21 de abril. A esto le suman los artículos de opinión y tendenciosos del The New York Times, del País de España, donde pretendieron poner a nuestro ejército en el papel de un ejército que ejecutaba falsos positivos, denuncias que terminaron en nada porque obedecieron a interpretaciones para afectar los ascensos de los generales de la República, entre ellos el del general Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional. Respecto de este debate, el ministro había asegurado que él asumiría las responsabilidades políticas y que así lo haría porque, en su sentir, como ministro, su tarea ha sido impecable. De acuerdo con varias bancadas, el debate se convertirá en, muy seguramente, la tercera derrota de la extrema izquierda en menos de 2 semanas, pues los partidos no le caminan a este debate de moción de censura. Estos partidos son el Centro Democrático, obviamente partido de gobierno, los conservadores, que también son partido de gobierno, los movimientos cristianos, Mira, Colombia Justa y Libres, también partidos de gobierno, y a esto hay que sumarle el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical, que rechazan el debate contra el ministro. Algunos miembros del partido de la U tampoco le marcharán al debate, lo que hace posible prever la derrota de la extrema izquierda nuevamente en el Parlamento. Primero, intentaron impactar al gobierno con un debate los de la izquierda en contra de la extradición en la Comisión Segunda, cosa que no salió muy bien, tanto que no hicieron publicidad del tema. Luego pretendieron impedir los ascensos y esto terminó en nada porque se aprobaron por una aplanadora de 64 votos a favor contra 1
en el Senado de la República. Y hoy desde las 2 de la tarde vamos a ver cuál será el resultado, aun cuando la mayoría de los partidos está en la línea de no apoyar este debate que deja solos a los del Polo, los Verdes y las FARC. Esto sería algo así como unos 16 votos, que son los que tienen en Cámara, seguros a favor de esta moción, contra pues el resto de los parlamentarios. Recuerden ustedes que en la Cámara hay 172 miembros en estos momentos. Muy bien, esperamos que esto sea una derrota total de esos movimientos de izquierda y que un hombre pulcro y eficiente y trabajador como Guillermo Botero no pase por la vergüenza histórica de ser el primer ministro defenestrado por la oposición, ¿no? Hay alguien, por ahí el señor Chacón, que está proponiendo un régimen parlamentario en Colombia. Dios nos libre de tener un régimen parlamentario en Colombia. Si así estamos como estamos, imagínese. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece con un régimen parlamentario? A propósito de Mar, usted que está enterado de esas cosas al milímetro, el proyecto famoso de manejo del presupuesto de inversión en una porción por parte de los parlamentarios se hundió definitivamente, se está hundiendo, se va a hundir. A eso le salieron varios enemigos este fin de semana que se pronunciaron diciendo que no iban a permitir que se aprobara el proyecto. Uno de ellos, y muy seguro está, yo no sé qué sea el pensamiento de la bancada, pero claramente el Centro Democrático no le caminaría el proyecto, por lo menos en el Senado no le caminaría. Ha dicho Macías que el proyecto se va a hundir y no le vemos mucha fuerza, pero también es cierto, doctor Fernando, que muchos están esperando, ya que este gobierno no les repartió mermeladita, están esperando un proyecto de esta naturaleza para tener alguna cosita. Bueno. Pero no está fácil el camino, o sea, la opinión generalizada en Senado es que no pasa. Bueno, vamos a ver pues qué sucede, porque siempre es atractivo tener 30.000 milloncitos de pesos para invertir con amigos en contraticos en su región, ¿no? En contraticos que después no se ejecutan. Y sobre todo en este gobierno que decidió no darles un solo peso a los parlamentarios, lo que los tiene muy molestos y lo que los tiene dando la espalda a ciertos proyectos de mayor importancia, y ha costado mucho trabajo. Usted ha visto cómo ha operado el Congreso, ha costado mucho trabajo que aprueben cosas del gobierno. Bueno, logró sacarlo de TICS, logró sacar en una primera parte el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que era otro tema fundamental. No logró, por ejemplo, las objeciones, que eso era parte de la presión que hacían los partidos, porque han pedido o ministerios o departamentos, pero nada les da el gobierno, o por lo menos eso es lo que dicen desde el Ejecutivo. Eso es lo que dicen desde el Ejecutivo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa hoy con la moción de censura contra el ministro. Esperamos que haya algo de sensatez en todos los parlamentarios y que rechacen eso con verdadero horror, esa proposición de la izquierda en la que está empeñado Roy Barreras. Usted oyó a Roy Barreras el día del ascenso de los militares, energúmeno en contra del ministro Botero, y diciéndole que él tenía que asumir la responsabilidad política de los problemas del ejército y que hágalo y verá que entonces la cosa es con usted y no con los generales. Roy Barreras es el gran promotor de la defenestración del ministro. No va a prosperar, Dios mediante. Esperamos que no prospere. ¿No? Pues que prospere, doctor Fernando, muy difícil. Como se lo decía, el panorama en la Cámara de Representantes es muy desolador. Hacía mucho tiempo no escuchábamos a Cambio Radical muy firme en la convicción de que no van a acompañar el debate. Los liberales con muchas dudas, pero la mayoría tiene la balanza inclinada a que no apoyarán la moción de censura. Y quedan ellos, los verdes, las FARC y el Polo. ¿Quiénes son ellos? 9 del Partido Verde, 5 de las FARC y 2 personas del Polo Democrático. Eso es lo que queda. Los de las FARC, ¿cómo le parece? Pues, pero no estaban encantados con el ejército y mandándole besos y abrazos, el Tornillo y todos esos bandidos que están en el Congreso de Colombia.
¿Qué? Lo que hay que ver, ¿no? Bueno, usted vio la imagen de los señores de las FARC posando de qué éramos nosotros, de amigos de la paz, de amigos del ejército. Amigos del ejército, era lo que faltaba. Qué mentira Y- tan grande, ¿no? Y ¿Será en que es que este fin olvidan a de cuántos semana, secuestraron y encadenaron en la selva? por eso, y a cuántos volaron en Tami, Arauca, antier. Además, Por sí, eso, sí, sí, por sí. eso. 2 muertos, 8 heridos, varios de ellos de gravedad, de los que nadie se vuelve a ocupar, ¿no? ¿Para qué? Hágalos ahí a un ladito. Pero no estamos en conflicto, no, ¿para qué? En ¿Quién absoluto. dijo? Y en Morales, un muerto. ¿Y cómo será la balacera que hay en Morales que no se ha podido conocer el nombre del militar muerto? Sí, no han dado el nombre, no han revelado el nombre y la gente está aterrada, encerrada en sus casas. Desde ayer al mediodía se presentan enfrentamientos y lo único cierto es que no hay acceso. Es increíble cómo no hay acceso a la zona todavía Y ojo, es que para poder estamos determinarlo. en el tema del Cauca estamos hablando de 4 veredas. Eso es una extensión grande de Pues, terreno lo que hay. Pero inmenso, inmenso. Eso es 4 toda una veredas. batalla. Ruta del narcotráfico. Ruta del narcotráfico. Póngale la firma. La tragedia de Colombia se llama cocaína y estas señoras de la Corte Constitucional la legalizaron, como para hacer más difícil, prácticamente imposible, la acción de las autoridades contra la cocaína, porque la legalizaron. No se han dado cuenta, hablaremos de eso en nuestra nota editorial, y está dicho en nuestro artículo una puñalada al corazón de Colombia que debe estar saliendo en este momento en las 2 orillas. Pues en lahoradelaverdad.com.co los oyentes ya pueden ubicar el artículo y seguramente sobre las 7 de la mañana a través de las 2 orillas también pueden leerlo. Muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con goleada a Perú, la selección Colombia está lista para iniciar su participación en la Copa América de Fútbol que comienza en Brasil este 14 de junio. En partido amistoso jugado ayer en el Monumental de Lima, nuestra selección ganó 3-0 con doblete de Mateus Uribe en el minuto 22, anotó el primero, luego en el 64 el segundo y Duván Zapata en el 93 cerró el triunfo frente a los dirigidos por Ricardo Gareca, que siguen sin poder vencer a Colombia desde que el técnico argentino dirige a los peruanos. 4 empates, 2 derrotas. Duván Zapata, que viene de una gran temporada en el fútbol italiano, se estrenó con la selección en su cuenta goleadora. Nuevamente el técnico Queiroz apostó por su sistema 4-3-3, regresaron Jerry Mina y Davison Sánchez como centrales, pasó la prueba la defensa doctor Londoño, Mateus Uribe fue la figura en la cancha, Queiroz continuó haciendo ensayos, en el segundo tiempo sacó a Falcao por Duván Zapata, también salió Cuadrado y entró Cardona, Roger Martínez entró por Muriel y Arias en el 67 entró a la cancha por Estefan Medina. De amistoso no tuvo mucho el partido, muy luchado, mucho roce, fuerte físicamente y hasta un expulsado, Yosimar Yotun de Perú, por falta sobre Jerry Mina, falta que fue un puño, mejor dicho. Con 10 hombres se quedaron desde el minuto 55 los peruanos. Hay que decir que con 2 buenos resultados llega Colombia a la Copa América, la verdadera batalla. Goleada a Panamá y a Perú. Nuestra selección parte a Bahía para enfrentar a Argentina el 15 de junio, doctor Londoño. El 15 de junio. De manera Sí, que señor. en 5 días. En 5 días, sí, señor. Bueno, en 5 días la selección jugó bien, no hay duda. Lástima la expulsión del peruano. No digo que no fuera merecida, pues el que le pegue una trompada a otra se tiene que ir. Pero Sí, esto claro. empezó con una agresión torpe, idiota, sin sentido contra nuestro arquero David Ospina. Le metieron un empujón, un golpe por la espalda, cuando no había bola en juego, no había nada. Y entonces se armó la trifulca y este peruano sacó la mano y se la puso a Jerry Mina, quien también pues hizo algo de show, ¿no? De espectáculo. Y se dio por noqueado y el árbitro lo expulsó. Justamente, pero ¿por qué decimos que lástima? Porque lo que queríamos era ver a la selección Colombia Claro. y contra un equipo completo. Ahora pues tendrán la disculpa de que estaban incompletos de los equipos con 10 hombres libran, no señor. Un equipo con 10 hombres muchas veces se crece y es más difícil de vencer que uno con 11. Eso dicen en el fútbol, ¿no? Sí, claro, y así es. Bueno, pues Así este no, Colombia fue infinitamente superior y realmente tiene unos jugadores excelentes. James no jugó bien,
Este no fue partido de James, no hay duda. Sí, él se está poniendo en forma, doctor Londoño. Pero Edwin Cardona está jugando muy bien, gran jugador. Esperamos pues que este muchacho Martínez resuelva sus problemas familiares y que no tenga una carga psicológica detrás cuando vaya a jugar en la Copa América, ¿no? Está siendo perseguido por eso, ¿no es así? Sí, señor. Sí, señor. Por la ahí, cuota alimentaria. Un debate por cuota alimentaria. Feo panorama ese, maluco panorama. Pero un gran equipo. Estefan Medina, que siempre me pareció un gran jugador, que aquí resolvieron odiarlo, fue elemento también determinante. Se le está complicando el puesto a Arias, ¿no? Arias es un gran jugador, Arias y Medina sí. son grandes jugadores, eso está bien, la selección está bien. Me parece que es la mejor selección en mucho tiempo porque tiene unos defensas centrales que son de fiar y unos defensas laterales que salen bien al ataque, que lo hacen bien. Tecillo está jugando muy bien. Vamos a ver qué pasa contra Argentina, lo veremos el próximo 15. Y estos, señores, eran las noticias, este era el despertar, y en nuestra nota editorial hablaremos de la puñalada que le dieron al corazón de Colombia desde la Corte Constitucional. Son las 7 de la mañana en punto, esta es la hora de la verdad.